Esta es la historia de cómo la belleza de una sacerdotisa despertó la envidia de las diosas y cómo una sierva devota se convirtió en un peón inocente en el juego de los dioses, transformándose en un monstruo cuya mirada convertía todo en piedra. Su maldición era mucho más profunda que la simple ira de una divinidad. Era la voz de una injusticia proclamada a todo el mundo. En la majestuosa Acrópolis de Atenas, donde el mármol blanco brillaba bajo el sol heleno y el aire olía a incienso y olivo, se alzaba el templo de Atenea Partenos, dentro de sus sagrados muros. Entre columnas que aspiraban al cielo, vivía Medusa. No era una simple mortal. Era el corazón palpitante del santuario, la sacerdotisa más joven y devota de la diosa de la sabiduría y la guerra estratégica. Su fama, sin embargo, no se debía solo a su piedad, sino a una belleza tan deslumbrante que parecía un regalo divino o una maldición en ciernes. Los poetas decían que cuando Medusa paseaba por los jardines del templo, las rosas inclinaban sus pétalos en señal de respeto. Su cabello, una cascada oscura y exuberante de rizos que olía a mirto y aceite de oliva. Las doncellas atenienses susurraban que Afrodita herself había suspirado de envidia al verlo, y que los mismos rayos del sol se enredaban en sus hebras para brillar con más fulgor. Para Medusa, sin embargo, su cabello no era un ornamento, sino una ofrenda viva a su diosa. Cada mañana lo peinaba con devoción meticulosa, trenzándolo con cintas blancas como símbolo de su pureza, antes de dirigir los cantos sagrados a Atenea. Su vida era un ciclo armonioso de rituales y plegarias. Al amanecer, lavaba el altar con agua de manantial. Al mediodía, colocaba ofrendas de frutas y miel a los pies de la colosal estatua de marfil y oro de la diosa. Al anochecer, custodiaba la llama eterna que simbolizaba la sabiduría imperecedera. Los fieles que acudían al templo no solo buscaban la bendición de Atenea, sino también vislumbrar a la bella sacerdotisa, cuyo sereno semblante inspiraba una paz divina. Medusa, ajena a los susurros, creía firmemente que estaba protegida por el favor de su señora. ¿Acaso no había elegido Atenea a la más bella entre las mortales para servir en su propio templo? Esta inocente certeza era la armadura que vestía contra el mundo. Pero en el Olimpo, donde las pasiones de los dioses son tormentas que modelan el destino de los hombres, la belleza de Medusa no había pasado desapercibida. Poseidón, el impetuoso señor de los mares, cuyo dominio se extendía sobre las olas y los terremotos, había fijado su mirada en la joven. Desde su palacio de corales y perlas, observaba cómo Medusa servía a su rival, Atenea, con una devoción que le resultaba a la vez irritante y fascinante. Para él, cada movimiento grácil de la sacerdotisa era un desafío. Cada plegaria, un insulto a su propio poder. Esa doncella debería adornar mi reino, no el templo de una diosa que se envuelve en armas. Rugía Poseidón, haciendo que los mares se agitaban. Su deseo por Medusa se mezclaba con una ansia más profunda, la de humillar a Atenea, de profanar el espacio más sagrado de la diosa que una vez le había arrebatado el patronazgo de Atenas. Medusa, en su inocencia, se había convertido sin saberlo en el campo de batalla elegido para una venganza divina, mientras en la tierra los presagios comenzaban a manifestarse. Las llamas de la lámpara eterna del templo parpadeaban sin motivo alguno, y los sacerdotes más ancianos fruncían el ceño ante sueños de serpientes emergiendo del mar. Una tarde, mientras Medusa adornaba el altar con guirnaldas frescas, una gaviota cayó muerta a los pies de la estatua de Atenea, sus alas empapadas en agua salada, una clara advertencia del reino de Poseidón que ella no supo interpretar. La tormenta se cernía sobre su destino. El amor de una diosa y el caprichoso deseo de un dios estaban a punto de chocar, y Medusa,
atrapada en el medio, pronto descubriría que la devoción no es escudo contra la ira de los inmortales. Su belleza, una vez su mayor bendición, estaba a punto de convertirse en el instrumento de su propia perdición. La belleza que una vez fue su virtud más alabada, ahora se había convertido en el imán de una atención divina y peligrosa. Medusa, atrapada entre la devoción y el deseo de un dios, estaba a punto de descubrir que incluso los lugares más sagrados pueden volverse trampas mortales. La tensión en el templo de Atenea se había vuelto palpable. Como el aire pesado antes de una tormenta, los presagios sombríos continuaban. Las llamas sagradas crepitaban con un sonido siniestro, y los animales de sacrificio se mostraban inquietos, como si sintieran una presencia impura merodeando los límites del recinto sagrado. Medusa, aunque intranquila, se aferraba a su fe. ¿Acaso Atenea, la diosa de ojos grises y sabiduría infinita, no protegería a su sierva más fiel? Una noche, cuando la luna estaba oculta detrás de un velo de nubes amenazantes, el destino llamó a la puerta del templo. Poseidón, impulsado por un deseo que había fermentado en arrogancia y sed de venganza, decidió reclamar lo que creía suyo. No llegó con la elegancia de un olímpico, sino con la furia primaria de los mares que gobernaba. El aire se saturó con el olor salado del océano, y el sonido de truenos distantes retumbó. Aunque no había nubes de tormenta en el cielo, Medusa se encontraba sola en el santuario interior, realizando la ofrenda nocturna a la diosa. Vestía solo su túnica de lino blanco, y su cabello, suelto y ondulante, caía sobre sus hombros como un manto de oscura seda. Por primera vez, una punzada de verdadero temor recorrió su espina dorsal. Las sombras, que normalmente bailaban al ritmo de la llama eterna, ahora se retorcían de forma antinatural, alargándose y contrayéndose como tentáculos. Fue entonces cuando él se materializó desde la penumbra. Poseidón no apareció en toda su gloria olímpica, sino como una figura imponente y saturada de poder bruto. Su armadura parecía forjada de perlas oscuras y coral vivo, y su tridente destellaba con una luz fría y húmeda. «Medusa», dijo su voz, un eco de profundidades abisales que resonó en el mármol mismo del templo. «Tu belleza no está hecha para este lugar de piedra y plegarias. Ven, comparte mi trono. ¿Por qué servir a una diosa que te esconde entre estas paredes, cuando podrías reinar a mi lado?» La joven sacerdotisa, temblando pero firme, se negó. Retrocedió hasta chocar con el altar de Atenea, su corazón palpitando como un pájaro atrapado. «Mi lugar está aquí, señor de los mares. Soy de Atenea. Este es su santuario. Apártate». Su voz, aunque temblorosa, estaba llena de una desesperada convicción. La negativa fue la chispa que encendió la ira del dios. Para Poseidón, esto ya no era sobre el deseo, sino sobre la dominación. Si no podía tenerla por su voluntad, la tomaría por la fuerza. ¿Y qué mejor manera de humillar a Atenea que profanar su templo más sagrado con su sacerdotisa más pura? Lo que sucedió a continuación fue una violación de todo lo sagrado. En el suelo frío del santuario, a los pies de la serena estatua de Atenea, Poseidón forzó su voluntad sobre Medusa. Ella luchó. Sus gritos ahogados por el fragor de un viento repentino que azotó el templo, derribando candelabros y haciendo crujir las puertas. Sus lágrimas se mezclaron con el polvo del mármol, y sus plegarias se perdieron en el estruendo. Fue un acto de poder, de violencia y de profundo desprecio tanto por la mortal como por la diosa a la que servía. Cuando al fin se fue, tan abruptamente como había llegado, el silencio que dejó a sus espaldas era más aterrador que cualquier ruido. El templo estaba deshecho,
y en el centro de ese caos, Medusa yacía en el suelo, destrozada. Su túnica blanca estaba manchada, su cuerpo dolorido y su espíritu quebrantado. Lo peor de todo era el silencio de Atenea. No hubo un rayo vengativo, ni un grito de furia desde el Olimpo. Solo el vacío. La horrible realización de que su diosa la había abandonado en su momento de mayor necesidad comenzó a envenenar su corazón. Se arrastró hasta un rincón, abrazando sus rodillas, y allí esperó. Esperó el amanecer, esperó un signo, esperó un castigo. Lo que no sabía era que el verdadero castigo no vendría del dios que la había violado, sino de la diosa a la que había servido. El primer rayo de sol que se filtró por la puerta del templo no trajo consuelo, sino la fría mirada de bronce de la estatua de Atenea. Y en esos ojos de metal, Medusa creyó ver no compasión, sino una decepción glacial. El silencio de los dioses a veces puede ser más aterrador que su ira. Pero cuando Atenea finalmente habló, no fue con el raudo consuelo de una protectora, sino con el frío veredicto de una jueza que condenaba a la víctima por el crimen cometido contra ella. El sol matutino bañaba la Acrópolis, indiferente a la tragedia que había tenido lugar entre sus muros sagrados. Medusa, aún acurrucada en el frío suelo de mármol, no se atrevía a moverse. La vergüenza, el dolor y una confusión paralizante se habían apoderado de ella. Cada sonido, cada rayo de luz, le parecía un presagio de un nuevo horror, y el horror no tardó en llegar. No fue un trueno, ni un terremoto. Fue un silencio súbito y antinatural, tan pesado que ahogó hasta el más leve susurro del viento. Luego, una luz dorada, fría e implacable, llenó el santuario. No era la cálida bienvenida del sol, sino el resplandor de una inteligencia divina y enfurecida. Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra estratégica, se materializó ante su altar. Su rostro, siempre sereno, era una máscara de decepción glacial. Sus ojos grises, que normalmente reflejaban la claridad del pensamiento, ahora brillaban con una ira contenida y terrible. No miró a Poseidón, que ya se había retirado, satisfecho y despreocupado. No miró el templo profanado. Su mirada se clavó en Medusa, que se encogió aún más, intentando desaparecer. Esto es como cuidas de mi morada, la más pura de mis siervas. La voz de Atenea cortó el aire como el filo de una lanza. No había volumen, solo una precisión que hería más que cualquier grito. ¿Permites que este lugar sagrado, dedicado a la razón y la estrategia, sea mancillado por la lujuria bestial de mi rival? Tu belleza, que yo misma permití florecer, se ha convertido en la llave que ha abierto mis puertas a la impureza. Medusa, atónita, alzó la vista. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Señora, yo me defendí. Su poder era demasiado. Supliqué tu ayuda, y tu súplica fue el eco de tu propia debilidad. Interrumpió la diosa, su tono elevándose por primera vez. La verdadera fuerza no yace en la resistencia física, sino en la virtud inquebrantable. Has deshonrado este templo no con tu cuerpo, sino con la mancha que ahora lleva. Ya no puedes ser mi símbolo de pureza, ya no puedes caminar entre los mortales, pues tu mera presencia será un recordatorio de esta afrenta. La diosa alzó la mano. En su palma, un brillo siniestro comenzó a formarse, una luz que no iluminaba, sino que absorbía toda esperanza. Si tu belleza fue el instrumento de tu caída, que se convierta en tu prisión. Si los hombres y los dioses no pueden contener su lujuria al mirarte, entonces, que nadie te mueva nunca más. El hechizo brotó de sus dedos como un enjambre de serpientes de pura energía. Un dolor insoportable, 1000 veces peor que la violación de Poseidón,
Atravesó el cráneo de Medusa. Sintió cómo su cuero cabelludo se estremecía, cómo su preciado cabello se retorcía y se enroscaba, cobrando vida propia. Los rizos oscuros se convirtieron en víboras silbantes, sus ojos de reptil brillando con un odio que no era suyo. Sus uñas se alargaron y se curvaron, tornándose en garras de bronce afiladas como dagas. Pero el cambio más profundo y aterrador fue interno. Una frialdad petrificante se extendió desde sus ojos hacia todo su ser. El dolor, la traición y la injusticia se fusionaron en un poder nuevo y horrible. Un poder que convertía la vida en piedra inerte. Desde este día, declaró Atenea, su voz ahora distante y final, tu mirada convertirá en piedra a cualquier mortal que ose contemplarte. Vivirás aislada, en la oscuridad, en los confines del mundo. Serás un monstruo, un cuento para asustar a los niños, y todos los héroes del mundo griego ansiarán tu cabeza como trofeo. Esta es la misericordia de Atenea. La diosa se desvaneció, dejando atrás el olor a ozono y la absoluta certeza de la condena. Medusa, o lo que una vez fue Medusa, se arrastró hacia lo más oscuro del templo. Al pasar junto a un charco de agua, vio su reflejo. Los ojos que una vez inspiraron poemas, ahora brillaban con un verde venenoso. Las serpientes en su cabeza siseaban hacia su propia imagen. Un grito desgarrador, un sonido que ya no era completamente humano, escapó de sus labios. No era solo un grito de dolor, sino de nacimiento. Había muerto la sacerdotisa y había nacido el monstruo. Condenada por la diosa a quien había servido y violada por el dios que la deseó, Medusa encontró su nuevo hogar en los confines del mundo, una isla donde la belleza se había convertido en pesadilla y la soledad en su única compañera. Sarpedón no era una isla, sino una pesadilla hecha de roca y niebla. Ubicada en el borde del mundo conocido, sus costas estaban custodiadas por acantilados imponentes y aguas traicioneras que ahogaban cualquier esperanza de aproximación. El aire era frío y salobre, y el sol rara vez lograba penetrar el perpetuo manto de nubes grises que colgaba sobre ella. No había cantos de pájaros, ni susurros de hojas, solo el constante y lúgubre retumbar del mar estrellándose contra las rocas y el siseo de las serpientes que ahora coronaban la cabeza de su única y más famosa habitante. Medusa, la otrora sacerdotisa, se arrastró hasta esta isla como un animal herido. Los primeros días fueron un borrón de agonía y confusión. El dolor físico de su transformación era solo superado por el tormento mental. Cada vez que sus ojos, ahora portadores de la maldición, se posaban accidentalmente sobre un ave en vuelo o un roedor curioso, un chasquido seco y frío llenaba el aire, y donde un instante antes había vida, ahora solo quedaba una estatua de piedra de expresión congelada en un momento de terror. Pronto, la entrada de su caverna y los acantilados cercanos se poblaron de estas silenciosas y pétreas centinelas. Un macabro jardín que gritaba su soledad. Aprendió, por necesidad y por desesperación, a controlar su mirada. Caminaba con la cabeza gacha, usando el reflejo en los charcos de agua para navegar su nuevo y sombrío reino. Su cueva, húmeda y oscura, se convirtió en su único santuario. Allí, en la penumbra, a salvo de convertir a otros en piedra, podía sollozar sin testigos. Las lágrimas que caían de sus ojos venenosos ya no eran de agua, sino de un líquido amargo y salado que quemaba la piedra donde caía. Pero la ira, un fuego mucho más caliente que la desesperación, comenzó a crecer dentro de ella. La injusticia de su destino alimentaba una amargura profunda, porque ella, la víctima, tenía que cargar con el castigo. ¿Por qué Atenea no había dirigido su ira hacia Poseidón? Estos pensamientos envenenaban su mente, transformando su dolor en un rencor feroz. Las serpientes en su cabeza parecían alimentarse de esta rabia,
silbando con más ferocidad en sus momentos de mayor furia. Su fama, o más bien su infamia, se extendió por toda Grecia. No pasó mucho tiempo antes de que los primeros héroes llegaran a las costas de Sarpedón, atraídos por la leyenda de la Gorgona cuya cabeza podía otorgar gloria eterna. Eran hombres arrogantes, hijos de reyes o guerreros en busca de un nombre, blindados con escudos pulidos y armados con espadas y arrogancia. Ninguno de ellos entendía con qué se enfrentaban. Medusa, obligada a convertirse en una bestia, aprendió a cazar como una. Usaba los bosques de estatuas como su territorio de acecho, moviéndose entre las formas pétreas de sus víctimas anteriores con una familiaridad espeluznante. Esperaba en la sombra, su respiración el único sonido suave entre el siseo de sus serpientes. Cuando un intruso se acercaba, no era una batalla lo que ocurría, era una ejecución. Un único vistazo, un brillo de sus ojos verdes en la penumbra, y otro héroe potencial se unía a su colección de piedra. Cada muerte la endurecía un poco más. La compasión que una vez había definido a la sacerdotisa se desvanecía, reemplazada por la fría eficiencia de un depredador. Ya no lloraba por los hombres que convertía en piedra. En su lugar, sentía un amargo y retorcido sentido de justicia. Cada estatua era un mensaje para el mundo de los hombres y los dioses. Pueden convertirme en un monstruo, pero no me derrotarán. Sin embargo, en los raros momentos de calma, cuando la luna bañaba las formas pétreas de su jardín, un atisbo de la antigua Medusa surgía, una punzada de nostalgia por el aroma del incienso, la calidez del sol en el mármol del templo o el simple sonido de una voz humana amable. Pero estos recuerdos eran ahora tan dolorosos como la maldición misma, y los ahuyentaba con un nuevo acceso de rabia. No sabía que, en la lejana Argos, un joven llamado Perseus, hijo de Zeus y una mujer mortal, estaba siendo manipulado por un rey para emprender un viaje imposible. Un viaje cuya meta era su cabeza. El destino, implacable, aún no había terminado con ella. El cazador final se acercaba, y su llegada marcaría el último capítulo de la Gorgona más trágica de la mitología. La tragedia de Medusa había llegado a su fin, pero no por la redención que merecía, sino por la hoja de un héroe que no comprendía que estaba destruyendo a una víctima para convertirse en leyenda. Perseo, el hijo de Zeus, no era un héroe común. Su viaje a Sarpedón estaba guiado por la astucia divina y armado con herramientas que ningún mortal podría obtener por sí solo. De Atenea, recibió un escudo de bronce bruñido como un espejo. De Hermes, unas sandalias aladas que le permitían volar. Y de Hades, un yelmo que le concedía la invisibilidad. No era la fuerza bruta, sino la estrategia y el engaño lo que caracterizaría esta cacería final. La diosa de la sabiduría, irónicamente, estaba proporcionando los medios para acabar con la creación que su propia ira había forjado. Mientras tanto, en su cueva, Medusa sentía un escalofrío de presagio que se filtraba a través de su ira constante. Las serpientes de su cabeza se agitaban inquietas, como si olfatearan una amenaza que era a la vez mortal y divina. Por primera vez en años, un atisbo de algo que no era odio se abrió paso en su corazón. El instinto de supervivencia. Recorrió su jardín de estatuas, tocando las caras congeladas de sus antiguos atacantes. Eran su trofeo y su advertencia, pero hoy se sentían como lápidas. Perseo llegó silenciosamente, planeando sobre la isla con sus sandalias aladas. El yelmo de la invisibilidad lo ocultaba de toda mirada, incluyendo la suya. Sabía que un vistazo directo sería su sentencia de muerte. Bajó a la entrada de la cueva, su reflejo invisible en el escudo que llevaba ante sí como su único ojo. Lo que vio en el pulido bronce le heló la sangre. Allí, en la penumbra,
estaba la Gorgona. No era la bestia sin mente que las leyendas pintaban, sino una figura trágica y majestuosa, de cuya cabeza las serpientes se retorcían en un aura de agonía viviente. La vio acariciar casi con ternura la estatua de un guerrero. Y por un momento, Perseo dudó, pero la voz de Atenea en su mente y la promesa de salvar a su madre de un matrimonio no deseado apretaron su puño alrededor de la espada. Usando el reflejo en el escudo como su guía, se deslizó hacia adelante. El más mínimo sonido, el más leve roce de sus sandalias contra la piedra, podía delatarlo. Medusa se detuvo. Sus sentidos, agudizados por años de soledad y paranoia, captaron algo. Una corriente de aire donde no debería haberla. El tenue sonido de una respiración que no era la suya. ¿Quién está ahí?, silbó. Su voz un eco áspero y roto por el desuso. Giró lentamente, sus ojos mortales escaneando la oscuridad. Perseo se congeló, manteniendo la mirada fija en el escudo, viendo cómo la figura reflejada se volvía hacia él. Vio el brillo verde de sus ojos buscando en la nada, las serpientes alzándose, alerta. Fue entonces cuando ella vio el escudo. No a él, sino el disco de bronce flotando en el aire. Y en él vio su propio reflejo. No se había visto a sí misma desde su transformación. La visión fue un golpe más devastador que cualquier espada. El monstruo de la leyenda, la criatura que aterrorizaba a Grecia, la miraba fijamente desde el metal pulido. Un grito de horror y negación se ahogó en su garganta. En ese momento de reconocimiento y agonía, de confrontación con la horrible verdad de su propia existencia, Perseo atacó. Se abalanzó hacia adelante. Su brazo, guiado por la imagen en el escudo, se arqueó. La hoja, afilada por el odio de los dioses, encontró su cuello. No hubo un grito de batalla. Solo el sonido sordo del metal atravesando la carne y el hueso, y el silbido cortado de las serpientes. La cabeza de Medusa rodó por el suelo de la cueva. Sus ojos, ahora inofensivos, mirando ciegamente al techo. De su cuello cortado brotó un torrente de sangre, y de esa sangre surgieron dos seres: el guerrero dorado Crisaor y el magnífico caballo alado Pegaso, símbolos de la vida y la libertad que nacían de su muerte violenta. Perseo recogió la cabeza, evitando su mirada, y la guardó en la bolsa de quibisis que le había dado Atenea. No miró atrás al cuerpo sin vida, de la que una vez fue Medusa. No vio la paz final que se asentó en sus rasgos, liberados por fin de la maldición. Había cumplido su misión. El héroe partió, llevándose la cabeza de Medusa como un trofeo, un arma que usaría para petrificar a sus enemigos antes de entregársela finalmente a Atenea, quien la fijaría en el centro de su égida. La víctima se había convertido en un talismán, su imagen horripilante, utilizada para proteger a la misma diosa que la había condenado. La leyenda de Perseo creció, celebrada en canciones y poemas. Pero la historia de Medusa, la sacerdotisa traicionada por los dioses, convertida en monstruo y luego asesinada por un instrumento de esos mismos dioses, se convirtió en un susurro persistente, un recordatorio de que a veces los verdaderos monstruos no son los que tienen serpientes en la cabeza, sino los que esconden su crueldad detrás de un trono divino. Su mirada petrificante se extinguió, pero su historia, como las estatuas en su isla, permaneció congelada en el tiempo, un eterno testimonio de una injusticia olímpica.